Diametralmente opuesto a mi intención el darle pábulo a las conspiranoias de turno que surgen constantemente en torno a cualquier suceso, a cada cual más ridícula que la anterior. Poco hay más indicativo de un cociente cultural e intelectual subterráneo que abanderarse como el descubridor de la siniestra verdad o complot que los grandes poderes del mundo lograron llevar en secreto para todos, excepto para la mente privilegiada de un pringado cualquiera con demasiado tiempo libre y sin una sola prueba coherente que aportar más que un rancio montaje forero o un hilo de Twitter de 3 al cuarto. Aquí no vas a ver teorías indemostrables ni fantasías aderezadas con un par de ojos Illuminati que cualquiera podría sacarse de donde nunca le da el sol. Y si has venido buscando eso, siento decirte que esto no es para ti. De lo que vamos a hablar es de las raras excepciones, porque sí, naturalmente, no es posible que ninguna de todas las conspiraciones de la historia hayan sido ciertas. Alguna debe serlo. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos conspiran, desde el primero que hubo en la historia hasta nuestros días. Forma parte de su trabajo, y muchas empresas y organizaciones poderosas también. Y resulta que entre las páginas de la historia, personas muy sobrias y con investigaciones serias tras su espalda, así como filtraciones a destiempo, etc., han desenmascarado más de una conspiración o demostrado que lo que solamente parecían rumores o teorías resultaron ser verdad. Todo cuanto vas a ver aquí ha sido o bien admitido por los propios conspiradores tras ser descubiertos o bien patentado por los historiadores. Algunas se han hecho obvias en el saber popular y otras son tan descabelladas, a veces superando la imaginación de los más locos conspiranoicos, pero aún así, por mal que nos pese, ciertas. Sin más introducción, vamos a verlas. Cuando yo tenía tu edad, cuidaba mucho mejor las cosas. A mí nunca se me rompían tan a menudo como a ti. A mí me duraban años y años, y algunas aún las conservo. ¿Te suenan estas palabras, a que sí? Seguramente las oyeras a menudo por parte de tus padres o tus abuelos. Y si te pusiste a investigar al respecto, tal vez te encontrarás con un término antiguo pero que ya por fin se estaba popularizando a finales de los 90 y principios de los 2000. Obsolescencia programada. ¿En qué consiste? Sencillo. Si una empresa fabrica productos que sean muy duraderos, no van a hacer tanto dinero como si fabrican productos que en poco tiempo se romperán con facilidad o dejarán de funcionar, de modo que tendrás que volver a comprarles el producto. Es decir, fabrican productos o bien de menor calidad o bien que están, por así decirlo, programados para dejar de funcionar bien pasados algunos años. Si fuiste tan ingenuo como para intentar explicarle esto a tus padres por aquel entonces, seguro que te despacharon como si les acabaras de contar un cuento chino. Y más frustrante aún sería para ti cuando, a lo mejor una década después, ellos mismos venían a decirte: «Hijo, ten cuidado, que hay una cosa que se llama obsolescencia programada. Acaba de salir en el telediario. Ahora fabrican mal las cosas a propósito para que las vuelvas a comprar». ¡Ay, Dios santo! Pues sí, lo que durante un tiempo parecía una teoría de la conspiración de lo más estúpida, resultó ser totalmente cierta. ¿Quién fabricaría productos de menor calidad a propósito? ¿Se los comería la competencia?, pensaría ingenuamente un afortunado hijo de aquellas pasadas épocas. Y mira dónde estamos. Curiosamente, uno de los primeros casos documentados de esto se remonta hasta los años 20 y 30. Fue el caso del llamado Cártel de Phoebus, un cártel internacional que controló la fabricación y venta de bombillas en Occidente. Como te imaginarás, se pusieron de acuerdo para reducir la vida útil de dichas bombillas de modo que la gente tuviera que comprarlas más a menudo. El cártel controló el mercado hasta tal punto que no solamente hacían circular patentes de menor calidad, sino que se las apañaron para multar o perjudicar a aquellos que las seguían fabricando más duraderas. Lo hicieron durante años, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial les obligó a disolverse. Aún así, sus integrantes siguieron poniendo en práctica la idea en sus futuras empresas y finalmente fueron detenidos por los tribunales alrededor de los años 50, pero no por la obsolescencia programada, que era aún un término ambiguo y poco conocido, sino por sus prácticas de monopolio.
En cualquier caso, investigaciones posteriores señalaron esto como uno de los primeros casos. Un ejemplo actual podría ser el bloqueo de software, ese con el que los desarrolladores te obligan a actualizar a versiones más nuevas, retirando el soporte y la compatibilidad con las antiguas. Eso es obsolescencia programada también. ¿Quieres otros ejemplos más descarados? Pues, por ejemplo, la compañía HP llegó a un acuerdo de $1,5 millones tras una demanda colectiva que demostraba que diseñaron sus impresoras y cartuchos para apagarse en una fecha de vencimiento arbitraria. Salieron airosos porque les sobraba el dinero, pero les habían pillado con las manos en la masa. Y así con todo, algo que tus abuelos nunca habrían querido creerse. Algo con lo que tus padres se echaban las manos a la cabeza pensando en cómo podían ser tan brutos y tan tontos los de la generación de sus hijos. Y algo que hoy todos tenemos tan normalizado que ya ni siquiera nos perturba. Los ataques con bandera blanca cada vez engañan a menos gente. Se han vuelto algo tan común cuando una potencia militar quiere legitimar sus ataques a un objetivo que ya ni siquiera impresionan y se hacen con cada vez más descaro. Por si no sabes lo que es, un ataque de falsa bandera consiste básicamente en simular un ataque contra ti mismo y hacer ver que quien lo hizo fue tu enemigo. Así obtienes la excusa para atacarle de vuelta, aunque en realidad él no haya hecho nada. Muchos países lo han practicado desde que el mundo es mundo. Pero si hay uno que parece estar completamente enamorado de este método, ese es Estados Unidos. Y no se trata de hacer una campaña contra los estadounidenses, no podría importarme menos. Pero lo cierto es que, históricamente hablando, los golpes de falsa bandera más famosos los han protagonizado ellos. Sin ir más lejos, el ataque del Maine. Un barco estadounidense que fue misteriosamente atacado justo cuando los estadounidenses buscaban una excusa para atacar a los españoles y arrebatarles el control de Cuba. Desde entonces y hasta el día de hoy, los españoles aseguran que no solo ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, sino que de hecho habría sido absurdo, algo que no tenían ningún motivo para hacer. Los estadounidenses también lo niegan, por supuesto, pero el caso es que a ellos les benefició. Además, las investigaciones tanto de la época como posteriores no dejan lugar a dudas. Es imposible que el ataque del Maine fuese llevado a cabo por los españoles. Y solo quedan dos posibilidades. O lo hicieron los propios estadounidenses o fue un accidente increíblemente oportuno. Por supuesto que no es el único caso, pues Estados Unidos usó esta táctica también para iniciar su participación en la guerra de Vietnam, con los incidentes en el Golfo de Tonkin. En esta ocasión, no solamente no hay dudas de que los vietnamitas no tuvieron nada que ver, sino que está confirmado que los estadounidenses lo montaron todo, tanto que el exsecretario de Defensa lo admitió en una entrevista antes de su muerte. Estos dos llamativos casos figuran aquí solamente como un ejemplo que confirma que no todas, pero sí varias de las teorías acerca de misteriosos ataques terroristas o de objetivos muy convenientes para la potencia de turno eran en efecto ciertas. Se trataba de un montaje. La CIA solía controlar los medios de comunicación, pero no se preocupen, ya no lo hace. Posiblemente a muchos no les sorprenda, pero en su día fue todo un escándalo. La gente genuinamente pensaba que el periodismo era el cuarto poder, independiente y al servicio de los ciudadanos. A partir de 1948, la CIA comenzó su programa para publicar todo tipo de propaganda y demás información sesgada a su interés con numerosos periódicos. Esto es un hecho confirmado y admitido, aunque tardó más de 20 años en salir todo a la luz. En cierto momento, un exagente de la CIA confesó en su biografía, y cito textualmente, se podía conseguir un periodista más barato que una buena prostituta, por unos cientos de dólares al mes. La CIA incluso llevó a cabo un programa para enseñar a sus agentes a ser periodistas. En otras palabras, ya no es que comprasen periodistas, es que en cierto punto ponían a su propia gente a escribir los artículos. Prácticamente todas las editoriales importantes como The New York Times, The Washington Post y emisoras como la CBS y demás
tenían a estos agentes en su propia plantilla. El programa en su conjunto se llamó Operación Ruiseñor, aunque ese nombre no aparece en los documentos oficiales de la CIA. De modo que, sí, aquella clásica de que los gobiernos o sus agencias de inteligencia controlan los medios de comunicación era totalmente cierta. Sin embargo, esto no duró para siempre. Cuando George Bush asumió la dirección de la CIA en 1976, anunció, y cito, «La CIA no entrará en ninguna relación remunerada con ningún corresponsal de noticias de Estados Unidos». Algo que pasó desapercibido para muchas personas es que el texto publicado explicaba que la CIA seguiría dando la bienvenida a la cooperación voluntaria y no remunerada de los periodistas. En fin, sobran las palabras. En efecto, un lobby gubernamental controlaba las noticias que se publicaban en los periódicos y en la televisión, no solo cuáles sí y cuáles no, sino también cómo debían publicarse y con qué palabras clave. Pero no se preocupen, ya nadie hace cosas así. Eso sería extremadamente peligroso para la democracia. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. This is extremely dangerous to our democracy. Una pregunta. ¿Eres de esos que tienen puesto un adhesivo sobre la cámara de su ordenador? ¿Alguien ha tratado de ridiculizarte por ello? Bien, este puesto es para ti. En principio, esta teoría es fácil de descartar. ¿Cómo iba a ser posible que los gobiernos tengan los recursos para monitorear a tanta gente durante tanto tiempo? Cuando las filtraciones de Edward Snowden en 2014 revelaron que numerosas figuras políticas de todo el mundo, como Angela Merkel o Rajoy, eran constantemente espiadas hasta el punto de conocer incluso sus informes médicos, la gente puso el grito en el cielo, como si las grandes figuras públicas no se espiaran las unas a las otras a cada oportunidad que tienen desde hace siglos. Eso no era una noticia. La verdadera noticia fue la de la extracción masiva de datos de los ciudadanos. Algo que por primera vez en nuestra historia es posible hacer en una escala tan colosal. Podríamos debatirlo largo y tendido, pero ¿qué tal si dejamos que hablen los fríos datos? En 2014, el FBI llevó a cabo su mayor operación cibernética hasta la fecha, en la que se arrestó a decenas de piratas informáticos de cámaras web en más de 12 países. Tan solo un programa informático llamado Black Shades daba a estos piratas acceso a fotografías y otros archivos en la computadora de la víctima y un registro de todas las pulsaciones de teclas introducidas en el teclado de la víctima, según el informe del FBI. También les permitía robar contraseñas e incluso activar la cámara web de la víctima para espiarlas. Ahora bien, si tan solo una herramienta vengativa de un grupo de piratas informáticos podía hacer eso, ¿qué piensas que no podrían hacer agencias gubernamentales con acceso a la tecnología más puntera que haya desarrollado hasta ahora la humanidad? Y otra pregunta, ¿crees que gente que se dedica al espionaje se abstendría de hacerlo? En 2016, las agencias gubernamentales enviaron, que se sepa, 49.868 solicitudes de datos de usuarios a Facebook, 27.850 a Google y 9.076 a Apple, según la Electronic Frontier Foundation, una importante organización sin fines de lucro que defiende las libertades civiles en Internet. Mikko Hermanni, un experto en seguridad informática que ayudó a las fuerzas del orden en Estados Unidos, Europa y Asia desde la década de los 90 en casos de delincuentes informáticos, dijo al respecto de este tipo de casos, y cito, «Yo mismo cubro mi cámara por si acaso y para dar ejemplo. No es mala idea. Parece seguro decir que, si no quieres que la gente observe cada uno de tus movimientos, la única manera de protegerte en términos de tu tecnología es tapar la cámara cuando no está en uso. Y, francamente, no hace daño, es solo un trozo de cinta». La obviedad del asunto es tan abrumadora que ya en 2024 casi nadie le presta atención al asunto. No porque se haya descartado como una conspiranoia, sino porque se considera ya algo tan evidente que lo tenemos completamente normalizado. Mucho cuidado con este puesto, porque la cantidad de mitos y conspiranoias que han circulado a su alrededor es inmensa. De modo que aclaro desde ya varias cosas.
Sí, la pandemia del COVID-19 fue real. En verdad había un virus. No nos implantaron un chip de control mental a través de las vacunas. Y no era un plan secreto para exterminar a un gran porcentaje de la población. De haberlo sido, de hecho, habría sido un gran fracaso en ese sentido, porque el COVID no redujo ni siquiera un 1% la población mundial. De hecho, quedó bastante, pero bastante lejos de alcanzar esa cifra. ¿Por qué figura entonces aquí y nada menos que en el primer puesto? Por la cantidad de falsedades, intencionadas o no, acerca de su origen. ¿Recuerdas aquello de la sopa de murciélago? Ya poco se habla de eso, ¿verdad? Parece como si fuera uno de esos errores vergonzosos que uno prefiere tapar en el olvido. Sin embargo, a todos se nos dijo una y mil veces al principio de la pandemia que ésta había surgido en un mercado de la ciudad china de Wuhan por haber consumido allí una sopa de murciélago sin el control alimenticio ni las medidas higiénicas pertinentes. Sin embargo, ya por entonces a muchos se nos levantó una ceja. No hacía ninguna falta ser un conspiranoico para sospechar que algo no cuadraba del todo. Poco a poco empezó a salir a la luz la existencia de un laboratorio en Wuhan donde se experimentaba con cepas biológicas. Vaya, qué casualidad. Algunos, por supuesto, comenzaron a poner el grito en el cielo. Eso era sin dudas un plan de China. Ellos habían creado esta cepa mortal en su laboratorio para soltarla sobre Occidente y ya de paso sobre ellos mismos también. Otros más sobrios, por su parte, teorizaron. ¿No será que sencillamente hubo una fuga en dicho laboratorio de la que ahora no se quieren hacer responsables? Entre lo extremadamente difícil que es llevar a cabo una investigación internacional acerca de asuntos relacionados con la hermética China, entre el caos inicial de la pandemia, que apremiaba a tratar primero el difícil asunto de controlar la situación y llamar a la calma, por aquel entonces se hizo un breve alto a las investigaciones. Los conspiranoicos continuaron con su griterío, pero cuando las aguas se calmaron, se empezó a tirar del hilo seriamente, ya no por parte de cualquiera. El director del FBI, Christopher Wray, declaró que probablemente el coronavirus sí que se originó en un laboratorio chino. El informe de los servicios secretos entregados a la Casa Blanca se basa en nuevos datos de inteligencia cuyo contenido aún no ha sido revelado al público en su totalidad. Y por tanto merece cautela. No obstante, la conclusión que sacaron es que la pandemia fue consecuencia de una fuga en un laboratorio con una confianza entre moderada y alta, y todavía mantienen esta postura. Si bien una investigación conjunta de China y la Organización Mundial de la Salud en 2021 calificó de muy improbable la teoría de la fuga en el laboratorio, resultó que dicha investigación fue muy criticada por la comunidad científica, y la OMS ha pedido desde entonces una nueva investigación más seria que aún se hace esperar. Naturalmente, el gobierno chino ha descartado cualquier sugerencia de que la enfermedad tuviera su origen en el laboratorio chino de Wuhan. No obstante, el Dr. Gao, virólogo e inmunólogo y actualmente vicepresidente de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, reveló que sí que se habían llevado a cabo una investigación formal en el Instituto de Virología de Wuhan, hasta en 2 ocasiones. Y que el gobierno chino se había tomado la teoría de la fuga del laboratorio bastante más en serio de lo que dijeron en sus declaraciones oficiales. Así están las cosas. De una parte, se dice que con una seguridad entre moderada y alta, todo fue por culpa de una fuga en un laboratorio. De otra parte, se descarta contemplar siquiera esa posibilidad, al mismo tiempo que se investiga exhaustivamente. Este es el único puesto que no tiene una certeza o confirmación, y posiblemente no la habrá hasta que el asunto sea políticamente irrelevante dentro de varios años o décadas. Pero no solo por lo delicados que son estos temas a nivel político, sino por la irrefutabilidad que se exige en las áreas científicas para dar una teoría por válida. Piensa que se tardaron 29 años en identificar el origen del ébola y 26 en el caso del SIDA. En cualquier caso, cada vez se habla menos de aquella misteriosa sopa, como si a estas alturas fuera algo irrisorio que avergüenza tomarse en serio.
Aunque no se puede asegurar, las declaraciones no de cualquier chalado con gorro de aluminio, sino de personas serias de uno y otro lado, hacen que este caso tan cercano figure aquí por la alta probabilidad de que su origen no fuese como nos lo habían contado.